¿Cómo te iniciaste en el trading? Me llamo Arturo y me inicié hace 11 años en búsqueda de información sobre el trading. En ese entonces solo se encontraban publicidad respecto a páginas donde te pagaban por ver publicidad y es allí donde empecé a ver información con respecto al Forex. En ese momento yo no creía que eso fuera cierto y dejé de verlo, y cuando empecé de nuevo, quizás unos meses después, me di cuenta algo de cierto, tendrá esto, dije, y empecé a buscar información al respecto. En ese entonces había muy pocos canales de trading que hablaran con respecto al tema, pero fue allí en donde fueron mis inicios y empecé a buscar libros que hablaran sobre el tema, empezar a documentarme, y allí fue donde empecé a prepararme con respecto a todo lo relacionado con lo que es el análisis técnico, etcétera. Y es cuando nosotros nos damos cuenta de que trading es un proceso constante en donde yo lo veo muy difícil que una persona logre pulirse en un mes, 2 meses, a menos que tenga un gurú que le diga este es por aquí tienes que pasar y es lo que te va a evitar tantos años. En el caso mío, nadie me ayudó para evitar ese camino largo, sino que yo fui aprendiendo poco a poco. Mi único maestro ha sido los mercados, el gráfico. Es el único que me ha dicho aquí fallaste, aquí tienes que mejorar, y es así donde me tomó mucho tiempo dominar el trading. ¿Cómo nació Somos Trader? Muchos me preguntan sobre eso y agradezco la pregunta, y es porque Somos Trader no nació con la finalidad de ganar dinero, sino que en ese entonces creo que eran muy pocos los canales monetizables, eran otras reglas. En ese momento yo, después de haber pasado ese tiempo de estudio y en búsqueda de información, encontré unos videos siempre en YouTube y los edité porque estaban muy llenos de publicidad. Entonces lo edité para que dijera solamente lo principal, las bases de todo lo que es el análisis técnico y los patrones. Entonces edité una serie de videos y yo quise, bueno, los voy a tener en un lugar en donde siempre los tenga a la mano esta información, y si algún día por A o B motivo se me arruina el computador, entonces toda esta información que he editado va a quedar en línea, va a quedar en YouTube. Entonces subí los videos ya editados, y es allí donde creé el canal y le puse Somos Trader. ¿Por qué no Somos Traders con eso al final? Porque ya ese nombre ya estaba utilizado y lo dejamos como Somos Trader, que desde entonces fue el día en que nació el canal, y así fue como subí los primeros videos, que fueron un total éxito. Y fue una sorpresa mía que no solo a mí me estaban sirviendo para mi entrenamiento, sino que también a mucha gente les sirvió, y ahora esa gente que se pulió en esos videos ya tienen sus propios canales que son bastante buenos y muy vistos por mucha gente, en donde algunos me comentan que recuerdan esos videos donde ellos se pulieron en su momento. Es que fue así como nuestro canal se dio a conocer de esta manera. ¿Te consideras que eres rentable? Alcanzar la rentabilidad es verdad lo que todos buscamos con ansias. Lastimosamente eso está lleno de mucha información falsa y rodeado de mucha estafa,
en donde muchos caen en ese tipo de cuentas o de canales, pero llegar a la estabilidad es lo más difícil que hay en el trading. Es que si hay una persona que está empezando en el trading, debe de encontrar el verdadero intensidad en sí, si de verdad le gusta el trading. Es como el trading es una vocación, no es el mejor ejemplo que les puedo dar. Es la forma en el que tú te encuentras y te das cuenta de que te gusta o no, si traes para eso o no. No todos traemos para médico, no todos traemos para abogado, no todos traemos para administrador de empresas. Cada quien tiene una vocación, y si tú consideras que el trading es una vocación para ti, entonces sí te animo a que entres a este mundo del trading. Pero es muy difícil llegar a ese punto de la rentabilidad, pero no es imposible, ya que por medio de la constancia y la disciplina, que son clave para alcanzar ese éxito, son puntos que no debemos de fallar. Es que la rentabilidad yo la alcancé ya después de pasado unos años. No fue en el momento que yo abrí el canal yo ya era rentable, no, fueron años los que pasaron. Eso es lo que uno debe de, en mi pensar, dije, no, esto yo no soy rentable todavía, y por eso hubieron veces que en el canal hubieron meses que no subía videos porque no iba a engañar a la gente. Y hay muchos que abren el canal y desde el primer día que lo abren ya son rentables, ya son maestros del trading, ya dan tutorías, clases, y eso pues a cada quien va la conciencia. Pues yo pasaron años para poder llegar a esa rentabilidad y demostrarme con el tiempo que sí se puede. ¿Existe una estrategia personal secreta que tengas? Pues mi estrategia nació cuando fue en la etapa de la pandemia, y fue cuando hubo tiempo para estudiar. Entonces ahí me reinicié con una estrategia, y ya hace 4 o 5 años que del 2019 empezó la pandemia, entonces ya han pasado 6 años de eso, en donde la estrategia pasaron 3 años para diseñarla y han pasado otros 3 años estudiándola. Es que no es una estrategia que ayer la encontré, ayer la armé y ahora la publico, sino que es una estrategia donde lleva mucho tiempo, mucho estudio, y es una estrategia adaptada a mí, a mi forma de trading, y es una estrategia en donde yo tengo mi plena confianza, que no me miente, que me está diciendo qué está pasando en cualquier momento donde vaya el precio, y que es muy probable que a futuro la demos a conocer, y estar muy pendiente en el canal respecto a esto. ¿Qué les dirías a las personas que dicen que los cursos son una estafa? Les diría que para identificar una estafa con respecto a un curso, podríamos decir que si tú compras un curso de 500 a $1000 y vas a ver la información del curso, y esa información es la misma que está por todo internet, entonces no te dijeron nada nuevo. Entonces es allí donde puede existir la estafa. Pero cuando es un curso en el cual tú vas a encontrar una información que no está en ningún lado, en ningún video de YouTube, es una información nueva y que a la vez está probada y es rentable, entonces sí vale el precio del curso. Entonces ahí está para mí la diferencia entre un curso real y un curso de estafa. ¿Por qué sigues subiendo videos al canal? Primeramente lo hago porque sé que si hay una persona que le sirva esta información, hay un curso de trading gratuito, completo, sin pagar ni un centavo, en donde muy buena información se da a conocer. Esta información está en
en cursos de venta. Si a esta persona le sirve este curso y no cae en ese tipo de estafas, pues me parece que me doy por servido si a alguna persona le ha servido toda esta información. Y es por eso es que yo sigo subiendo videos, aunque el canal ha perdido muchas vistas, y es porque muchos años dejé el canal y eso mata al algoritmo de YouTube. Y en YouTube eso ya no te sugiere tu canal. Entonces es ahí cuando el canal se ha venido de pique. Pero como les he dicho, yo no voy a dejar de subir videos. Si esta información a 2-3 personas les sirve, me doy por servido. ¿Cuál sería la mejor comparación que harías con el mercado? Yo siempre lo he comparado con una jungla, porque en una jungla necesitas conocimiento y actitud para poder sobrevivir. Necesitas conocimiento de fuego, de refugio, de caza para poder encontrar el agua. Necesitas todo este conocimiento y una actitud muy positiva mentalmente para poder sobrevivir en una selva o en una jungla. Igual en el mercado. En el mercado tú tienes que saber de análisis técnico, análisis fundamental, de psicotrading, del manejo del dinero, y todo esto es lo que te va a ayudar a poder sobrevivir, sobre todo con el psicotrading. También una actitud es mental para que puedas controlar esas emociones. Esa para mí sería la mejor comparación que le podríamos dar a los mercados con respecto a una jungla. ¿Y cuál sería el método de caza? Sería tu estrategia, es el que definiría tu método de caza. En el caso de la jungla sería la pesca, un arco, anzuelos, trampas. Pues esa técnica sería una estrategia bien definida, bien estudiada, es lo que te llevaría al éxito en el trading. ¿Qué piensas de los indicadores y qué comparación harías? Para una persona que está aprendiendo en el trading, está bien que utilice indicadores, porque por medio de los indicadores tú sabrás cuando el precio esté sobrecomprado, cuando esté sobrevendido y en qué tendencia estamos. Es una forma de estar un poco más seguro para una persona que está aprendiendo de dónde se está moviendo el mercado. Pero ya cuando una persona alcanza un nivel de experiencia, llega al punto de que no necesita los indicadores. Ya visualmente tú sabes dónde está el final de la tendencia, dónde hay cambio de tendencia, sabes leer las velas, y allí es cuando tú no necesitas ya más los indicadores. Si tú ya logras este nivel, ya puedes estar seguro de que eres un experto totalmente. ¿Qué comparación podría hacer yo? Pues yo pienso que la mejor comparación sería alguien que está aprendiendo a andar en bicicleta, y para poder aprender les ponen unas rueditas a las bicicletas a los niños para que agarren confianza y manejen bien la bicicleta. Y eso serían los indicadores, son como esas rueditas que tú tienes que te dan la seguridad de que vas manejando la bicicleta. Pero una vez aprendes a conducirla, le quitas esas rueditas y ya tú manejas muy bien la bicicleta. ¿Cuánto tiempo necesitas para decir que eres rentable o experto en el trading? Pues en la aviación, para que un aviador sea experto manejando los aviones, necesitan por lo menos, para estar certificados, 10,000 horas de vuelo para considerarlos expertos. Pues algo similar es con el trading también. Necesitarías 10,000 horas de visualización para que tú te consideres ya un experto total en el trading. Y para alcanzar eso tendrían que ser alrededor de unas 3 horas y media todos los días, para que en 10 años tú alcances o 9 años alcances esas 10,000 horas. Pues eso, la visualización es la clave para alcanzar el dominio del análisis técnico.